Estamos en la semana número 6, seguimos viendo compuestos inorgánicos. Esta clase ya vamos a ver lo que es la formulación de compuestos inorgánicos y nos vamos a centrar en lo que son las sales. Muy bien, las oxisales. ¿Cómo formábamos lo que era un oxisal? ¿De dónde se forman las sales oxisales? ¿Qué debemos de tener? Debemos de tener un oxiácido más agua y me van a formar lo que es mi oxisal. Aquí también me faltó lo que es el hidróxido, pero aquí está una más adelante mejor hecha, que ayer la madrugada hizo efecto. Quiero que alguien me ayude a leer esa frase que me encontré que pues está dedicada para ustedes. No sé quién me ayuda. Vaya pues, vamos a ver, la primera, ¿quién me dijo que quería leer? Ajá, léala, alemán. Muy bien, ¿verdad? Nosotros nos vamos formando de nuestros hábitos y cada una de las cosas que pensamos se convierten en palabras, esas palabras se convierten en acciones y esas acciones son las que van a, de una u otra forma a intervenir en el destino que queramos construir, ¿verdad? Entonces hoy los dejo con qué es lo que están pensando, haciendo, porque eso es lo que va a determinar sus vidas, ¿sí? Una pequeña frase que me encontré por ahí que me gustó para ustedes. Ahora, vamos a ver lo que son las formulaciones de compuestos inorgánicos. ¿Cuál es el primer paso? Ustedes anoten ahí, pasos para la formulación de oxisales o compuestos inorgánicos, porque estos pasos se aplican a todos. La primera es la formación de las ecuaciones. Luego vamos a identificar cuáles son los grupos funcionales que vamos a formar. El paso número 3 es balancear esas ecuaciones químicas, que hoy lo vamos a ver en qué consiste el balanceo, eso sí es un poquito nuevo. Y el cuarto paso, que es nombrar correctamente el compuesto que estamos formando y nos auxiliamos de las reglas que ya hemos aprendido a lo largo de todas las 5 semanas anteriores. Ahora, ¿cómo vamos a representar una reacción química? La representamos a través de una ecuación química. Y entonces tenemos aquí, yo ya se los había colocado en la primera clase, pero pues aquí les coloco de nuevo. ¿Qué es una ecuación química? Es la descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan y las sustancias que se originan. La ecuación química nos ayuda a visualizar con facilidad los reactivos y los productos. En una ecuación química tenemos diferentes partes. Las primeras son estos que interaccionan, que se llaman reactivos. Miren, están separados por un símbolo que se llama produce y ese producir es dos o más sustancias diferentes a la sustancia original llamada productos. Los reactivos reaccionan, se combinan entre sí y forman productos, compuestos o sustancias completamente diferentes a las sustancias que lo formaron. Eso es una ecuación química. Entonces, mientras ustedes copian lo que es ecuación, creo que hay alguien que está en sala de espera y entonces vamos a... Entonces ahí tenemos, eso es una ecuación química. ¿Qué representa una ecuación química? Una reacción química. Y aquí tenemos estos números enteros positivos que se ubican antes de lo que son los elementos o los símbolos de los elementos químicos que interaccionan en la reacción. Estos se llaman coeficientes y estos coeficientes se adhieren cuando nosotros balanceamos correctamente nuestra ecuación química, que lo vamos a aprender a hacer el día de hoy. Copien por favor lo que son las partes para que les ayude a la hora del examen y vamos con, si me dicen que ya lo tienen, entonces yo paso a la siguiente.
Muy bien, creo que ya estamos. Ahora, miren, aquí tengo ya la formulación de la sal. Aquí me dice, ¿cómo voy a formar una oxisal? La voy a formar con lo que es adherirle o la reacción entre un hidróxido más un ácido oxiácido y esto me va a formar lo que es la sal y agua. Siempre cuando nosotros estemos formando un oxisal se va a formar la oxisal y lo que es agua. Siempre, siempre, siempre. Entonces, colocamos ahí pasos o formulación de oxisales. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien, yo les doy dos compuestos acá, miren, los identificaron. Tenemos el cobre y tenemos el azufre. El cobre que tiene una valencia de positivo 1 y el azufre que tiene valencia positivo 4. A veces yo les voy a dar los compuestos para que ustedes me hagan toda la reacción y también les puedo dar lo que es el nombre de la sal para que ustedes me hagan todo el procedimiento. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer cuando yo tenga un elemento, nos den los elementos químicos con las valencias que vamos a utilizar para la formación de la sal. No se pueden olvidar que cuando nosotros formamos sales, siempre va a estar el metal, el no metal, el hidrógeno y aquí le vamos a agregar más agua. Entonces ustedes lo agregan ahí. Más agua. Muy bien. Ahora, un pasito que suma, dígame, formación de oxisales. Ahora, lo que es muy importante y a estas alturas ustedes obviamente lo manejan es cuál es el metal y cuál es el no metal, porque eso va a cambiar por completo cómo vamos a hacer reaccionar nuestras funciones químicas. ¿Cuál es el metal aquí? ¿Cuál es el metal? El cobre, ¿verdad? El cobre es el metal y ¿cuál es el no metal? El cobre es el metal, ¿quién es el no metal? El azufre. Entonces, ustedes escriban ahí. Con el metal nosotros tenemos que formar ¿nuestro qué? ¿Qué? Vamos a ver a alguien que se acuerde del año pasado. ¿Qué formábamos con el cobre, con el metal? Un óxido, ¿verdad? Un óxido básico. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un hidróxido. ¿Este hidróxido dónde va a salir? De la reacción entre un óxido básico más agua. Entonces, literal, en otras palabras, ¿qué voy a formar con el metal? El hidróxido. ¿Qué voy a formar con el no metal? El oxiácido. Y al final pongo a interaccionar estos dos para que me salga la sal. Entonces escriban ahí, con el elemento metal formo el óxido básico, luego se forma el hidróxido. Con el no metal voy a formar el óxido ácido, le voy a agregar agua para obtener mi óxido ácido y luego ponerlos a ellos dos a reaccionar para formar la sal. Muy bien. Entonces, pasado de eso, ya sabemos que con el cobre nosotros vamos a formar nuestro hidróxido. Para tener un hidróxido, ¿qué necesito tener antes? Necesito tener un óxido ácido. Para tener el hidróxido, yo necesito tener un óxido básico. ¿Y cómo está formado un óxido básico? No, no. Un óxido básico. Exactamente. Un óxido básico es un metal. Ajá. No, tranquila. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es formar mi óxido básico. ¿Cómo voy a formar mi óxido básico? Con esto, miren. Con la reacción del elemento metal más el oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno va a utilizar una valencia fija. Esa valencia fija ahora en una reacción química, ¿qué voy a hacer? Las voy a, se van a cruzar, ¿verdad?
Pongan atención, jóvenes, se van a cruzar. Entonces, este -2 de la valencia del oxígeno va a pasar hacia abajo. Miren, este -2 va a pasar al cobre y este +1 va a pasar hacia lo que es el oxígeno en la siguiente reacción. Miren, y entonces me va a quedar esa reacción. Aquí ya tengo lo que es el producto del cruce de las valencias. Me va a formar mi óxido. ¿Qué óxido se formaría ahí? Vamos a ver, vamos a irle dando nombre. Óxido cuproso, ¿verdad? Se va a ir formando el óxido cuproso. Muy bien. Y entonces, una vez yo tengo el óxido básico, para llegar a formar el hidróxido, ¿con qué reacciona para formar el hidróxido? ¿Qué tiene que reaccionar para que se me forme un hidróxido? Agua, ¿verdad? Entonces, a ese óxido básico que tengo, yo le voy a agregar agua. Muy bien, antes de eso vamos a ir balanceando lo que es las ecuaciones químicas. Antes de formar el hidróxido, lo vamos a ir balanceando. ¿Qué es el balanceo? ¿Se acuerdan ustedes del principio de Lavoisier? ¿Qué establece el principio de Lavoisier? Ajá, muy bien, muy bien. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo tengo una reacción química, los átomos se van a conservar y se van a transformar en otra sustancia, pero la composición atómica va a seguir siendo igual. Por lo tanto, la cantidad de átomos que yo tenga en los reactivos va a ser la misma cantidad de átomos que tenga en los productos. Estos son los reactivos, estos son los productos. Y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, yo tengo el cobre. ¿Cuántas valencias tiene el cobre en los, cuántas valencias? ¿Cuántos átomos tiene el cobre en los reactivos? ¿Cuántos átomos de cobre hay ahí? Uno, ¿verdad? Entonces, miren, tengo uno. ¿Cuántos cobres, átomos de cobre tengo en los productos? Dos. Tengo dos. Entonces yo ahí tengo un desbalanceo. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos y aquí tengo uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver cómo afecta también los otros elementos que conforman la sustancia. En lo que son los reactivos, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo dos. Muy bien. En los productos, ¿cuántos oxígenos tengo? Cuando no se ve ahí, tengo uno, ¿verdad? Cuando no tenga ningún subíndice, significa que el subíndice es uno, significa que hay un átomo, pero no se escribe porque ya se entiende. Entonces, miren, yo ahí tengo el oxígeno que tiene uno al lado de los productos y en los reactivos que tiene dos. Les pregunto, ¿cómo puedo hacer para que me quede ambas partes de la ecuación igual? Lo primero que tenemos que saber es que vamos a balancear una ecuación química acá. ¿Cómo las balanceamos? Las balanceamos colocando números enteros positivos. Así lo balanceamos. Entonces les pregunto yo, para que este cobre 2 que hay dos aquí, ¿cuántos hay aquí? Hay uno, ¿verdad? Para que esto sea igual que esto, ¿qué número tenemos que agregar acá? Si aquí tengo dos y aquí tengo uno y solamente puedo agregar números enteros o coeficientes, ¿qué número voy a agregar a este lado? Dos. Muy bien, miren. Si nosotros tenemos, vamos a ir colocando, miren, para que este elemento químico que tiene uno acá tenga dos en los reactivos, necesitamos agregarle dos átomos. Dos átomos. Vamos a ver si me corre bien
la presentación. Ahora, el oxígeno, ¿cuántos tiene el oxígeno? En los productos. Tiene 2, ¿verdad? ¿Y cuántos tiene acá? 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que agregar un 2. ¿Un 2 a dónde? ¿Un 2 dónde? No lo vamos a poner acá, lo vamos a poner en la parte, recuerden, los coeficientes van antes de lo que es el símbolo químico. Entonces, lo vamos a ir colocando, miren, aquí tengo. Si ustedes se fijaron, el oxígeno tiene 2 acá. ¿Cuántos tenía en los productos? En los productos solamente tenía 1. Para que el oxígeno se convierta en 2 átomos a este lado, necesito agregarle un 2. Miren, necesito agregarle un 2. Ahora, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que se va a afectar al cobre también. ¿Cuántos átomos de cobre tengo ahora en este lado de la ecuación, al lado de los productos? 4, muy bien. ¿Y a este lado cuántos teníamos? No, ¿cuántos tenía acá? Miren, no estoy acá. Tenía 1, ¿verdad? Muy bien, tenía 1. Y si aquí ya tengo, miren, este 2 se va a multiplicar por este subíndice. Entonces aquí yo ya voy a tener, por el 2 que le agregamos, voy a tener 4. Voy a tener 4. Y entonces como aquí solamente tenía 1, ¿qué número le voy a agregar acá? Voy a agregarle un 2. No. ¿Cuánto le agrego? 2 por 2 me da 4. Y aquí solamente tengo 1. ¿Qué número le voy a agregar? Para que quede igual a 4, ¿qué número le voy a agregar acá? No, 4. Le voy a agregar un 4. ¿Y cómo me va a quedar después? Ajá. Ahora tienen que esperarse, jóvenes, porque yo estoy dando clase y créanme que yo sé que no es culpa de nadie, pero no puedo estar también pendiente. Voy a volver entonces. Porque ustedes también, por estar pendiente del compañero que está afuera, igual no prestan atención, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes. Entonces, miren, jóvenes, cuando yo tengo esto, yo lo que voy a hacer es que voy a balancearlo. Y como les venía diciendo, aquí, por ejemplo, el oxígeno, el oxígeno va a tener, aquí tiene 2 y aquí solamente tenía 1. Por lo tanto, le agregamos el 2 para que ambos queden igual. Ahora, ese 2 me afectó a lo que era el cobre. El cobre ahora tiene 4, ¿verdad? Y a este lado solamente tiene 1. Entonces, por lo tanto, le vamos a agregar un 4 para que ambos lados tengan igual. ¿Cuánto me va a quedar ahora? Miren, el cobre. ¿Cuántos tiene ahora este lado? 4. ¿Cuántos tiene a este lado? 2 por 2, 4. Está balanceado. Ahora vamos con el oxígeno. A este lado de los reactivos tenía 2. A este lado tenía 1, pero le agregamos un coeficiente 2. Tenía un coeficiente 2 y entonces aquí vamos a tener 2 también ahora en los reactivos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una reacción química? Lo primero que tenemos que hacer es balancearla. ¿Cómo la balanceamos? Agregando coeficientes positivos antes de las fórmulas para que ambos lados de la ecuación me queden igual. Me queden igual. Muy bien, una vez tengamos esta ecuación balanceada, seguimos, vamos a agarrar el óxido que habíamos formado aquí, miren, el óxido que habíamos formado aquí y le vamos a agregar para formar el hidróxido. ¿Qué le agregamos al óxido básico para formar el hidróxido? Le agregamos agua. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo, cómo dice?
No, porque de ahí ahora nosotros también aquí vamos a volver a balancear. Nos van a ir quedando las ecuaciones. Ya van a ver. Entonces, lo primero que hago es recordar que cuando yo formo un hidróxido, miren, cuando yo tengo una formación de hidróxido, lo que siempre lo que va a pasar es que se va a formar el hidróxido y el cobre se va a unir con el grupo OH. Miren, y aquí está el grupo funcional. Siempre que usted tenga un óxido básico más agua, se va a unir el metal con un grupo OH. Siempre. Y entonces vamos a volver a balancearla. ¿Cuánto de cobre a este lado de la ecuación? ¿Cuántos tengo? 2. ¿A este lado cuántos tengo? 1. Muy bien. De hidrógenos, ¿a este lado cuántos tengo? ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 2. Muy bien. ¿Y al otro lado cuántos tengo? Tengo 1. Muy bien. Ahora vamos a balancearla. Miren, siempre hay una regla para balanceo. Primero se balancean lo que son los elementos metales, luego se balancean los oxígenos y por último se balancean los hidrógenos. Sin embargo, colóquenlo ahí. Primero metales, luego elementos. Si hay no metales, primero sería el oxígeno y luego los hidrógenos. Siempre es así. Metales, oxígeno y por último los hidrógenos. Pero no siempre se cumple esta regla. Eso va a depender de la lógica que nosotros tengamos para resolver cada ejercicio. Entonces, yo les digo acá, aquí yo tengo, miren, un 2 a este lado de la ecuación, al lado de los reactivos. ¿Qué necesito colocarles acá a este cobre para que, si aquí tiene 2 átomos, aquí también tenga 2? Muy bien, le vamos a agregar un 2, ¿verdad? Miren, de oxígeno, nos faltaba el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenía a este lado de la ecuación? ¿Cuántos tengo acá? Aquí se van a sumar. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. ¿Cuántos tengo entonces? Tengo 2. A este lado de la ecuación, ¿cuántos tengo? Tengo 1. Entonces ahí tengo más o menos con cuántas cantidades de átomos cuento. Entonces, para que este cobre que tiene 2 aquí y aquí tiene 1, para que este 1 se vuelva 2, ¿qué coeficiente necesito agregarle? Un 2. ¿Por qué digo 2? Porque si yo coloco un 2 acá, recuerden que los coeficientes se multiplican con los subíndices. 2 por 1 me va a quedar 2. Entonces lo primero que le hago es agregarle un 2 a ese lado de la ecuación. No se lo puedo agregar después, se le agregan antes. Entonces, exactamente. Entonces, tengo a este lado tenía cobre 2, ahora miren, lo vamos a multiplicar por 2 y me va a quedar este en 2 también. Creo que no, sí, aquí ya estoy informando lo que es el oxidáceo. Entonces, si yo aquí tenía, miren, cobre 2 por 1, 2. Ahora vamos con el hidrógeno, el oxígeno. 2 por 1, 2. Ahora vamos con el hidrógeno. Por último, los hidrógenos. 2 por 1, 2. Entonces, este está balanceado, este está balanceado y este está balanceado. ¿Cuántos cobres tenemos aquí? 2. ¿Cuántos tenemos aquí? 2. Vamos ahora con los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenía yo acá? 2. Muy bien. ¿Cuántos tengo acá? 2 por 1, 2. Entonces está balanceado. Este está balanceado y este está balanceado. Ahora vamos con el hidrógeno. Aquí hay 2 hidrógenos. ¿Cuántos hay aquí? 2 por 1,
2. Entonces significa que los hidrógenos también ya están balanceados. Miren, ya están balanceados. Ahora, ya hicimos lo que era la cuestión de la sal. Ya hicimos lo que es el hidróxido. Perdón, el hidróxido. Ya tenemos el hidróxido, pero me falta esta parte. El oxiácido. ¿Qué voy a tomar para formar el oxiácido? Tomamos el elemento no metal. Para que yo tenga un oxiácido, ¿qué necesito tener primero? El óxido ácido. ¿Y cómo forma un óxido ácido? ¿Cómo se forman los óxidos? No metal más oxígeno. Entonces esto yo lo voy a hacer reaccionar con oxígeno. Va a reaccionar y se van a cruzar. Ahí me faltó el produce. Entonces miren, me va a producir lo que es el cruce de las valencias. Este 4, que era valencia del azufre, va a pasar al oxígeno y la valencia fija del oxígeno, que siempre es -2, va a pasar hacia abajo como subíndice del azufre. Y por eso es que tengo azufre 2, oxígeno 4. Muy bien. Una vez, claro, pasito a paso. Muy bien, aquí entonces tengo -2. Y aquí lo que vamos a hacer es que lo hice por pasitos. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, miren, de esta reacción química lo vamos a simplificar. Como estos subíndices se pueden dividir exactamente a la mitad, entonces lo vamos a reducir. ¿Cómo va a quedar? La mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. Por lo tanto, me queda de la siguiente manera. Miren. Ahora, para que yo ya tengo mi óxido ácido, para formar el oxiácido, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué le agregamos aquí? Le vamos a agregar agua. Entonces, miren, lo voy a hacer reaccionar con agua. Eso me va a producir lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Miren, aquí les tengo la forma de lo que es el oxiácido. ¿Quién se recuerda cuál era la fórmula del oxiácido? ¿Cómo estaban formados los oxiácidos? Ajá, muy bien. Primero va el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Lo mismo voy a copiar aquí con todo y el subíndice. Aquí tengo 2 hidrógenos, se van los 2 hidrógenos para formar los reactivos. Ahora, luego, ¿qué iba? Hidrógeno, luego iba el no metal. Entonces voy a tener el no metal. ¿Cuál es el no metal en esta función? El azufre. Miren, se va el azufre. Ahora, tengo el azufre acá. El oxígeno, ¿cuántos hay? Aquí hay 3, 2 y aquí hay 1. ¿Cuántos voy a tener? 3. Entonces, en esta formulación de lo que son los oxiácidos, aquí nosotros sumamos los reactivos para dar el total a este lado. Muy bien, ahora les pregunto, ¿está completamente balanceada esa formulación? No, vamos a ver. Azufre, tengo 1 a este lado. Azufre, tengo 1 acá. ¿Cuántos azufres tengo acá? 1. Muy bien, ahora vamos a... Sí, pero vamos a volverlo a revisar por si tuvimos algún error. 2. Ya tenemos, miren, el azufre. Ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? 2, ¿verdad? ¿Cuántos tengo aquí? 2. Está balanceado. Ahora vamos con el oxígeno. Aquí tengo 2 más 1, 3. ¿Cuántos tengo aquí? 3. Entonces está completamente balanceado. Ya tengo mi ácido,
y tengo mi hidróxido. Muy bien. ¿Y cómo se formaban las oxisales? Muy bien, un hidróxido más el oxiácido que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué me va a formar aquí? Aquí va a haber una reacción de desplazamiento. Y yo les dije que este cobre va a desplazar al hidrógeno. Entonces, donde vaya en esta reacción, donde vaya el hidrógeno del ácido, cuando forme la sal, se va a alojar lo que es, miren, el cobre. ¿Sí? Donde vaya lo que es el hidrógeno con su mismo subíndice incluso, vamos a alojar lo que es el cobre. Miren, como aquí hay dos átomos de hidrógeno, quedamos aquí como el cobre con dos átomos también, porque ocurre una reacción de sustitución simple. Entonces aquí el cobre desplaza al hidrógeno. Y entonces me va a quedar mi sal y también ¿qué más voy a formar? ¿Qué se forma? Exactamente. Muy bien, se va a formar, miren, lo que es agua. Vamos a tener la sal y vamos a tener también agua. Ahora, vamos a realizar de nuevo el balanceo de las ecuaciones para ver si está completo. Comenzamos con el cobre. ¿Cuántos cobres hay a un lado de la ecuación, al lado de los reactivos? Muy bien, hay uno. En el otro lado de la ecuación, ¿cuántos hay? ¿Cuántos cobres hay? Hay dos. Muy bien. Vamos ahora con el azufre. ¿Cuántos azufres hay a un lado de la ecuación? Muy bien. ¿Al otro lado cuánto hay? Muy bien. ¿Al otro lado cuántos hay? Uno también, ¿verdad? Está balanceado. Vamos a ver ahora los hidrógenos. ¿Cuántos hay? Cuatro, vamos a ver. Aquí hay uno y aquí hay dos. Entonces, uno más dos serían tres. Y al otro lado de la ecuación, ¿cuántos hay? Hay dos. Ahí tenemos todos los elementos químicos involucrados. El oxígeno nos faltó. Muy bien. El oxígeno son uno más tres. ¿Cuántos serían? Los vamos a sumar. Aquí tengo uno y aquí tengo tres. ¿Cuántos tengo acá entonces? Cuatro. Muy bien. Vamos a ver ahora con la siguiente. Sería oxígeno. ¿Cuánto tendría ahí? Cuatro. Muy bien. Muy bien. Entonces el problema que tenemos es con respecto al cobre. ¿Qué hago para que este cobre que tengo acá se convierta en dos? Porque aquí tengo dos. Agregar un 2. ¿A dónde lo voy a agregar? Antes del hidróxido, ¿verdad? Muy bien, a ese lado de acá. Muy bien, entonces miren, le agrego el 2, le agrego el 2. Ahora, ¿qué pasa? Eso me va a afectar a todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuántos entonces, cuántos oxígenos tendría aquí ya? 2 por 1 serían 2. 2 más 3 de acá serían
serían 5, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que va a ir pasando. Miren, el cobre, ahí está perfecto. Ahora tenemos aquí el cobre, ya está. Vamos a ver, ahora vamos con el azufre. El azufre está correcto. ¿Por qué? ¿Cuántos azufres tengo acá? 1 y aquí tengo 1. Muy bien. Ahora vamos con el oxígeno. Miren, ¿se acuerdan que les decía el oxígeno? Aquí tenía 2 y aquí tenía 3. Ahora, ¿cómo vamos a balancear eso para que nos quede perfecto? Aquí se acuerdan que teníamos un 3, ¿sí? Y aquí tengo 1, ¿verdad? O sea que aquí teníamos 4, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, si aquí yo tengo 5 y aquí tengo 3, ¿cuál es el número que le voy a agregar a este lado de la ecuación para que se balancee por completo? 2, ¿verdad? Muy bien, le vamos a agregar un 2 y entonces aquí yo voy a tener a este lado 2 por 1, 2 más 3 serían 5, ¿verdad? ¿Sí? 5. Y acá, ¿cuántos tengo? 3, 2 por 1, 2, 3 más 2, 5. Y entonces aquí como hubo una modificación porque en los balanceos surgen modificaciones, entonces ahora tenemos balanceado lo que es el oxígeno y a este lado también tenemos balanceado los oxígenos. Ahora nos faltan los hidrógenos. Recordemos que los hidrógenos yo lo coloqué aquí, pero se balancean hasta el final. Los hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tendría aquí? 2 por 1, 2, ¿verdad? Ajá, más 1 serían 3. Ajá, ¿y aquí cuántos tengo? Ah, y aquí tengo 2, ¿verdad? Entonces serían 2 más 2, 4. ¿Y aquí cuántos tengo? 2 por 2, 4. Y entonces ahí está balanceada. Tenemos balanceado. Y los oxígenos que ya los habíamos visto. Recuerden que los hidrógenos siempre se balancean hasta el final. Volvemos. 2 por 1, 2. Más los 2 del hidrógeno serían del ácido, perdón, serían 4. Y aquí tengo 2 por 2, 4. Entonces el hidrógeno estaría completamente balanceado. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, vamos entonces ahora con la otra parte porque todavía no hemos terminado. Balanceamos por completo nuestra reacción y entonces ahora, ¿dónde está la otra? Vaya, creo que no la coloqué. Vamos a buscarla. Entonces ahora le vamos a dar el nombre. ¿Qué nombre va a tener ese compuesto? Le vamos a dar el nombre. ¿Cómo vamos a hacer para darle el nombre? Lo mismo que veníamos haciendo la semana anterior. ¿Qué es esto? ¿Es el anión cuál? ¿El anión sulfato o el anión sulfito? Es el anión sulfito. Muy bien, es el sulfito. ¿Y el cobre cuál era la valencia que estaba utilizando? Valencia 1. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el nombre de este compuesto? En tradicional o en gaseosa, mejor dicho. Sulfito, sulfito, sulfito cuproso. ¿Y en stock cómo va a ser? Sería en tradicional. Recordemos que ahí nosotros nombramos las sales en tradicional y en stock nada más. Muy bien, entonces, ¿cómo sería entonces en nomenclatura stock? Sulfito de cobre 1. Sulfito de cobre 1. Muy bien, y como incluso acá yo puedo identificar que el cobre está utilizando valencia 1. ¿Por qué? ¿Por qué puedo identificar? Se intercambian las valencias, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el sulfito no tiene que estar, el sulfito no tiene que, lo tenemos entre paréntesis y tiene un subíndice en la parte de abajo. No, no está en nada. Significa que la valencia de este cobre es de 1.
Y como el sulfito tiene valencia -2, se cruzan. Pero aquí, como nosotros ya tenemos todo el trabajo hecho de la reacción anterior, entonces no se coloca. ¿Cuál va a ser el nombre entonces? Sulfito cuproso en tradicional, y lo que es en stock sería sulfito de cobre 1. Muy bien.